Hola a todos, soy Nayarit, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Nayarit Fragancias. El día de hoy les traigo un video muy especial dedicado a todos los amantes de los perfumes y fragancias. Yo estoy súper emocionada de compartirles el perfume del día de hoy. Se trata de Light Love de Jennifer López. Claro está, no sin antes pedirles que se suscriban y le den like a mi video para que YouTube lo siga recomendando a más personas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las fragancias. Verdaderamente, este es un frasquito súper hermoso. Miren esto es una belleza. Es bastante decorativo verdaderamente. Es un vidrio grueso, de verdad es muy buena calidad. Este es un perfume que con su aroma anuncia tu llegada y lo dejas cuando te vas. Queda esa fragancia en el ambiente. Las notas de salida son melón, peras, duraznos. En el corazón tenemos lirio de los valles, fresia. En las notas de fondo tenemos vainilla, almizcle, sándalo. Es una fragancia frutal dulce, muy potente en su salida. En mi opinión, adecuada para uso diario. Verdaderamente esta fragancia en mi piel tiene una duración aproximada de unas 8 horas y una proyección de moderada a fuerte. En su salida es bastante fuerte, ya que al final de su secado se vuelve un perfume muy moderado con un dulzor bastante agradable. En la química que este perfume hace con mi piel, yo le percibo una fruta de la pasión en su salida. Aunque el sitio de la fragancia no menciona esa nota, en mi piel yo la percibo. Tal vez sea la mezcla de 2 o más notas allí que yo percibo que hay una fruta de la pasión. Es como que si picaras la fruta en dos y eso así, ese aroma fuerte con todas las semillas, así yo lo percibo. Una pulpa muy potente. No se asusten porque ese aroma disminuye muchísimo en el secado, convirtiéndose en un cremoso pay de parchita. Esto es una exquisitez. Eso sí, sin ser un perfume gourmand, pero sí es un perfume muy dulce con notas florales, tenues y cremosas. En el proceso de secado destaca excelentemente un durazno bien maduro, jugoso y con un dulzor agrio. No se asusten cuando les digo agrio. Esto unido a la pera le da un toque acuático, aunque la pera es casi imperceptible, de vez en cuando resalta y se hace notar, ¿ok? El melón aquí se percibe muy neutro, no es un melón dulce, es un melón neutro, como cuando nos comemos un meloncito verde, así mismo se percibe, pero olfativamente. Lo describo así porque esa es la percepción olfativa que le doy a ese melón. Asimismo, mis amores, la fresia acá combinada con la madreselva dan un toque floral blanco que en su secado da unas notas atalcadas, un tanto punzantes como naranjosas, ¿ok? Es mi percepción personal, ¿ok? Ya que cada olfato es un mundo y cada piel también lo es. Al comienzo de su secado, a mí me huele a pay de parchita, esa misma parchita que percibo en el primer spray. Esta parchita con vetas naranjosas, pero ya al final de su secado se comienza a percibir un toque empolvado de vainilla, mucho almizcle, con esa calidez dulce y amielada del ámbar. El sándalo aquí aporta esas bases maderosas, dulces y cremosas, pero yo lo que percibo es un postre sin ser gourmand. Vuelvo y repito para no crear confusión que estoy diciendo que es gourmand, no. Es un perfume muy dulce. El dulzor al secado rebaja, convirtiéndose en una fragancia moderada muy agradable. Esta fragancia verdaderamente a mí me hace sentir súper fresca, es un aroma muy dulce, acuático, tropical. Es muy fresquecito verdaderamente. A mí me agrada mucho, aunque no es de mis favoritos, tampoco me desagrada usarlo, ¿ok? Me gusta llevarlo en días calurosos, porque es un aroma bastante potente, es un aroma cremosito, al ser aplicado de manera moderada. Yo creo que con 3 sprays es más que suficiente. En mi opinión personal, es chispeante y jugoso. Me da aires a Ralph de Ralph Lauren. No digo que sea igual, pero va en esa línea olfativa, va en esa onda de Cool Water, va en esa onda de ser un perfume muy acuático, más o menos en esa línea de fragancias tropicales, frescas, dulcitas. Bueno, mis amores, si ustedes lo han probado, dejen sus comentarios de cuál ha sido su experiencia. Ya saben que cada persona tiene un pH diferente y hay personas que le duran más, otras personas que le duran menos. Yo lo recomiendo para uso diario, para situaciones informales, momentos casuales y hasta deportivos, un paseo por el parque, la playa. Claro está, es una sugerencia porque si a usted le apetece usarlo para un matrimonio y usted se siente feliz, hágalo. Yo para comenzar les sugiero que usen aproximadamente 4 sprays distribuidos en zonas como detrás de las orejas, acá en la parte contraria a los codos, a ver cómo el perfume interactúa con su pH.
hay que probar más o menos cuántos sprays van de acuerdo a la química que da con su piel, porque por lo menos yo con 4 sprays tengo suficiente y no es necesario reaplicar en esas 8 horas. Verdaderamente en mi piel es bastante fuerte el perfume. Bueno, mis amores, desde mi punto de vista personal, este perfume no tiene nada exclusivo. Es una fragancia casual que puedes parecer o percibir que lo has olido en cualquier otro sitio. Algunas de sus notas puedes haberlas olido en otros perfumes, pero eso sí, es duradera, es fresca, es bastante versátil. Les recomiendo probar antes de usar, ya que es un perfume que en su salida es bastante fuerte y es un aroma común pero aceptable para el uso cotidiano. Bueno, mis amores, yo les invito a probar la fragancia por ustedes mismos y dejar sus comentarios sobre qué les parece este perfumito. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video dedicado al perfume Light Lux de Jennifer Lopez. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video si les gustó y estaré encantada de leer sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima, gracias por visitar mi canal.